Hola, aquí estamos, un día más. Estuvimos un tiempo fuera de circulación por algunos detalles técnicos, algunos ajustes que tuvimos que hacer. Agradezco infinitamente la gentileza de algunas personas que de manera directa manifestaron su preocupación, decir qué está pasando. Por suerte todo va bien, era nada más un ajuste que estábamos haciendo para ofrecer una mejor imagen, en fin, lo que pueda contribuir a que esto funcione mejor. Como aquí estamos, arrancamos. En el momento festivo quiero recordar que todo esto de la pandemia ha hecho que los alumnos, los maestros estén fuera de contacto y el recuerdo del ambiente magisterial permea mucho en mi persona, así que va algo relacionado con eso. La maestra pregunta: Luisito Arteaga, ¿dónde se firmó la Constitución de 1917? Abajo, maestra, abajo. En los contenidos teóricos quiero que veamos hoy, que platiquemos algo acerca de los metaplasmos. Ya comentábamos en alguna emisión anterior que el metaplasma es la transformación que sufre alguna palabra por cambio de posición de sus elementos, por aumento de alguno de ellos, por disminución, etc. Y en esta ocasión voy a hablarles de dos. Uno es el metaplasmo que se llama epéntesis, que consiste en incorporar en el interior de la palabra, ni al principio ni al final, sino dentro de algún elemento extraño. Por ejemplo, en la palabra crónica es muy común que locutores que quieren presumir de mucha dicción, en vez de decir crónica, dicen: vamos a llevar a ustedes la corónica de este partido, y agregan una O donde no tendría por qué estar. En esta región hay un periodista, no quiero que se sienta agredido, por eso no voy a dar su nombre, pero tiene un estilo muy peculiar. Él hace unos días hablaba de que entregaron un premio en vez de premio, o dice la perezona, en lugar de decir persona. Ellos suponen que están pronunciando mejor, que tiene cierto estilo, y como que no funciona así la lengua. Está la palabra diferencia. Hay mucha gente que dice diferencia. Homero, has de recordar que tu peluquero, después de terminar su trabajo allá en Guanajuato, decía: ahora sí, qué diferencia. También palabras en el ámbito popular, como alcancía. Por un caso de ultracorreccionismo, hay personas que creen que es incorrecto decir alcancía, y entonces porque tal vez se acuerdan de que hay quienes dicen orilla, tortilla, en lugar de tortilla, en lugar de orilla, y exageran para tratar de corregir un supuesto error, y en vez de decir alcancía, dicen alcancilla. Allí hay una inclusión de un elemento extraño. Eso se llama epéntesis. El otro metaplasmo del que hablaré hoy se llama metátesis. Ojo, metátesis. No tiene nada que ver esta palabra con un problema médico muy serio, lamentable, que es la metástasis, ¿no? Nada que ver. Metátesis quiere decir meta, más allá, tesis, posición, más allá de la posición. En palabras sencillas, comunes y corrientes, indica que los elementos de una palabra se cambian de lugar, simplemente. Ejemplos precisos: murciélago. Qué curioso, ¿eh? Murciélago es la palabra actual. La palabra que da pie, que da origen a esta, es murciégalo. Hoy, si alguien dice murciégalo, pues provoca la risa de muchas personas que lo estén escuchando. Y murciégalo en este momento sería la metátesis. Cambian de lugar algunos elementos. En el campo es muy común que las personas digan, en lugar de pared, digan pader. O hace poco se recordaba el fallecimiento de una figura del espectáculo mexicano, Juan Gabriel, y hay muchas personas que dicen Juan Graviel,
cambian de posición un elemento y esto es lo que se llama metatesis. En las curiosidades lingüísticas quiero hablar de algunas palabras que nacen del nombre de personas y que han trascendido tanto en el quehacer del ser humano que han dado origen a palabras que hoy se usan. Por ejemplo, linchar. Según el diccionario de la Real Academia Española, proviene del apellido de Charles Lynch, que era juez de Virginia en el siglo XVIII. Otros investigadores aseguran que es por el nombre de un capitán que era William Lynch. De todas maneras coinciden en el apellido y dan origen a la palabra linchar porque tanto William como Charles, la historia viene siendo casi la misma, hacían que la gente, que el jurado castigara al acusado sin hacer un juicio normal, un juicio que tuviera, como dicen ahora, el debido proceso, sino que simplemente lo acusaban y lo ejecutaban, después averiguaban. Fue tan duro este fenómeno que entre 1882 y 1951 fueron ejecutadas 4.730 personas en los Estados Unidos. Y lo grave y triste también es que el 73% de esta cantidad lo constituían ciudadanos negros. La palabra boicotear, según el diccionario de la Real Academia, se debe a que hay una persona que tenía ese apellido, Boycott, que era administrador de algunas propiedades de ciertos nobles allá en Irlanda. Y entonces había una agrupación de campesinos, de labriegos, que querían que las condiciones de uso del campo no fueran tan injustas para ellos y pedían que hubiera consideraciones para que no pagaran tanta renta, etc. Este administrador, se dice en términos populares, se montó en su caballo y dijo no a todas las peticiones de esta organización. Y la organización, miren qué nombre tan hermoso, organización, hizo algo verdaderamente espeluznante. Decidió no trabajar para él, consiguieron que los tenderos no les vendieran cosas a los señores de estas haciendas, el cartero no les entregaba la correspondencia. Terrible. Y entonces tuvo que contratar este administrador a personal foráneo que encareció la cosecha hasta en 10,000 libras más de lo que costaría o hubiera costado originalmente. De ahí viene la palabra boicotear, porque en recuerdo del apellido de Boycott, a quien le hicieron este bloqueo, por decirlo de algún modo, se dice ahora que van a boicotear alguna actividad. Decía alguien hace algún tiempo que en Europa, cuando las refresqueras imponían, o alguna industria imponía una elevación de precios que no tenía una justificación, con dejar de comprar el producto, presionaban al industrial para hacer ajustes en estas decisiones, y eso es un boicot. La palabra saxofón, instrumento musical cuyo sonido es, de acuerdo con mi percepción personal, bellísimo. Se llama saxofón porque un fabricante de instrumentos musicales se llamaba Antoine Joseph Adolphe Sax, así se apellidaba, Sax. De 1814 a 1894 es el periodo en que él estuvo vivo. No estaba satisfecho con el sonido de algunos instrumentos de aliento y entonces quería algo que sonara diferente, y su referencia era por una parte el clarinete y por la otra el oboe, y consiguió establecer un sonido prácticamente intermedio con un instrumento bellísimo. Ustedes lo conocen. El nombre original en español fue saxófono y terminó siendo saxofón, ¿sí?, por el señor Sax.
quiero invitarlos a que pulsen la manita hacia arriba para indicar que esto les gusta. Ojalá así sea, de veras, que estemos haciendo algo que les agrade. También pedirles que compartan el enlace para que acudan a este canal y pedirles que se suscriban si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, pues qué bueno, muchas gracias. Que activen la campanita también de notificaciones y que nos dejen sus dudas y comentarios, que es la parte a la que vamos en este momento. En este apartado voy a mencionar a algunas personas en casos específicos. Miguel Hernández nos preguntaba hace tiempo acerca de la diferencia entre haya con y haya con elle o doble L. Se sigue llamando elle como dígrafo, aunque ya dejó de existir como letra dentro del abecedario desde 1994. Y entonces, la diferencia radica en lo siguiente. Haya con y, que no y, pero si le siguen llamando y no pasa nada, nadie se va a morir por eso. Con y, haya, viene de haber, tanto como verbo principal para indicar existencia, como verbo auxiliar del verbo haber, haya, ¿sí? Espero que haya venido, espero que haya entregado a tiempo, etc. Espero que el tiempo de este programa haya sido el suficiente. Es con y, cuando es de haber. Se escribe con doble L cuando haya, que también lleva H, cuando haya significa encontrar. Cuando alguien dice, la muchacha que trabaja con nosotros no haya tortillas, no encuentra. En ese caso de encontrar, se escribe con doble L, con elle, como se llama este dígrafo que comentábamos, dejó de ser letra en el abecedario desde 1994. Curioso que haya otras palabras también que suenan de la misma manera, como haya con H y Y, que es el nombre de un árbol, y haya sin H, que es alguien que se dedica a cuidar a niños, y su origen es interesante porque viene del gótico, que significa guardia, quien cuida es el haya. Y cuando alguien dice aiga, si regresamos a lo de haber, cuando alguien dice aiga, es un caso de estos que hablábamos de epéntesis, porque le agregan una G donde no tendría por qué estar. Isidro nos pregunta, nos pide que hablemos algo de ajedrez. Este espacio no es para ello. Un saludo para Isidro. Una sugerencia para él. Hay un maestro de física, un extraordinario individuo que ha estudiado mucho, él es físico, insisto, y es maestro FIDE, es un título del ajedrez. Tiene una página un canal en YouTube, y se llama Manuel Morza. Allí vas a encontrar muchas cosas de ajedrez que puede que te parezcan muy interesantes, Isidro. Alguien nos preguntaba algo acerca de la lógica para cuando hablan los pequeños. Eso lo podremos ver en otra ocasión. Y un saludo para Fernando, que decía en la emisión anterior: ya llegué, profe, decía a la hora en que se estaba estrenando, como si estuviera en el aula. Por cierto, aula, por si no lo sabían, significa patio, porque antes las clases se daban en plazas, en espacios abiertos, y ese era el aula. Hoy aula se llama al salón de clases. Totalmente diferente, ¿eh? ¿Qué cambio de significado tuvo la palabra aula? Mi agradecimiento para ustedes porque tienen la paciencia de vernos, y recuerden que la duda es la madre del conocimiento. Nos vemos la próxima.